Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que me traslado a México, porque lo que está sucediendo en este país paralelamente al ya conocido problema del narcotráfico y el crimen organizado, la impunidad y la corrupción, completamente acendrados todos estos factores en la sociedad mexicana, ahora se le suma un factor de tensión muy importante que se basa y en el cual está implicada la sociedad porque se han generado focos de tensión productos de protestas por parte de los grupos sindicales de la educación, de los maestros, contra una medida impositiva que el gobierno busca aprobar mediante el poder legislativo al tratar de aplicar una reforma educativa que ha desatado oposición y violencia contra él mismo por parte de los maestros. Y es que, teniendo como epicentro la ciudad y localidad de Nochixtlán, allá en México, es en este lugar donde se da la lucha por la educación y donde la lucha por la educación precisamente se transformó de pronto, literalmente, en una batalla. Y es que hace semanas, esto inició todo el 30 de junio de este año, de 2016, protestas violentas encabezadas por un grupo de maestros cobraron o habían cobrado la vida de 9 personas. Las carreteras fueron bloqueadas con restos de camiones de carga quemados y se exacerbaron los profundos sentimientos de enojo y desconfianza hacia el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Miles de estudiantes del estado de Oaxaca, al sur de México, no han asistido a la escuela desde hace meses porque los profesores se lanzaron a las calles para expresar su rechazo a una reforma que busca mejorar el terriblemente deteriorado sistema educativo mexicano. En la mayor parte del país, las acciones impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto para modernizar las escuelas aprobadas por el Congreso en 2012 han recibido una amplia acogida. Funcionarios de gobierno y partidarios de la reforma señalan que la resistencia se ha concentrado casi por completo en 4 estados del sur, en especial Oaxaca, y solo involucra a una pequeña fracción de los empleados del sector educativo. Esto según lo informa el diario The New York Times. Incluso muchos de los opositores del presidente piensan que el sistema de educación pública mexicano, que ocupa el quinto lugar entre los mayores sistemas del mundo y suma más de 30 millones de estudiantes, necesita con urgencia algunos cambios. Sin embargo, después de que las fuerzas del gobierno se enfrentaran a algunos manifestantes el 19 de junio en Nochixtlán, con un saldo de 9 muertos y decenas de heridos, el movimiento de protesta ganó ímpetu y los cambios propuestos para el sector educativo se han sumido en una controversia aún más profunda. Tras los disparos y los muertos, miles de estudiantes de Oaxaca se han unido a sus maestros en las calles por primera vez para protestar contra el gobierno, y muchos adultos que antes tenían una postura un tanto ambivalente ante las denuncias de injusticia de los maestros, ahora se han adherido a la causa. Claramente el foco de tensión se acentuó cuando la Policía Federal de México, como se pueden observar en las imágenes, sostuvo un enfrentamiento con maestros que se manifestaron en contra de la reforma educativa y protestaban por el arresto de 2 de sus líderes en el estado de Oaxaca el 19 de junio. Fue allí cuando se empezó a exacerbar el conflicto. Pero de alguna manera se puede denotar esta situación como una especie de politización de la educación en México, porque estos grupos sindicales están cobrando fuerza, y al cobrar fuerza inician un movimiento social que evidencian y ponen en tela de juicio al gobierno, al cual se oponen claramente no por motivos laborales únicamente, sino también por motivos políticos, y aprovechan de alguna manera o sacan ventaja de una situación laboral para politizar la situación y poner en tela de juicio al gobierno para que sea cuestionado y juzgado. Y allí es un doble problema para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no goza de mucha popularidad. Y que en vista de esta situación, cuando hay maestros que se oponen a su reforma educativa, políticamente, de manera casi inminente, se oponen también a su gobierno. Evidencian al gobierno
como un ente que de alguna manera no está cumpliendo con las necesidades de un sistema educativo que es el quinto más grande del mundo, pero que necesita mejoras, que ha recibido amplia acogida, como lo dice el New York Times, más que todo en el tema de la infraestructura y remodelación de escuelas, modernización de escuelas, pero en cuanto a acciones y políticas destinadas a la educación en sí, o a la esencia del sistema educativo, o a la calidad de la educación, ha generado controversias y hay que determinar cuáles han sido esas controversias y por qué se ha generado tanta aversión y tanto enojo por parte de los maestros para con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Primero hay que destacar ideas que produce con respecto al asunto, llegar a la cuestión de que la esencia de esta reforma ha generado tanto descontento y cómo podría de alguna manera tratar de solucionarse la situación. Primero, los maestros disidentes han medido su poder el día del regreso a clases, ya que las escuelas de los estados del sur de México anunciaron una huelga indefinida para protestar por la reforma educativa. Así lo reseña el diario El País de España, por ejemplo, un medio internacional que le ha dado mucha cobertura a esto que ha sucedido o está sucediendo en México. Expertos como el consejero del Instituto Mexicano de Evaluación para la Educación, Gilberto Guevara, dijo lo siguiente: estamos haciendo presa del sentimentalismo de la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El experto en educación defiende la reforma educativa mexicana en su libro llamado Poder para el Maestro, Poder para la Escuela. La Coordinación Nacional de Trabajadores para la Educación, o de Trabajadores de la Educación, la CENTE, es el movimiento sindical que está sacando provecho de esta situación laboral para politizar la situación y oponerse no solamente laboralmente al gobierno, sino políticamente, lo cual hace que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenga que actuar en materia legislativa para flexibilizar una reforma y solucionar una coyuntura laboral que se puede convertir en una coyuntura política, porque si se sigue satanizando al gobierno de Enrique Peña Nieto y satanizando a los sindicatos o al sindicato de la CENTE, se generará una confrontación que terminará de politizar tanto el asunto que le reste más popularidad de la que ya ha perdido el gobierno de Enrique Peña Nieto y no obtengan ganancia alguna los trabajadores de la educación ni de la CENTE. A empresarios de Oaxaca dicen que están hartos de que el gobierno no los escuche. La patronal y diferentes organizaciones oaxaqueñas hacen una huelga para impedir que cesen los bloqueos de los maestros. Estos empresarios de Oaxaca están en huelga contra los maestros, exigen que se eliminen los bloqueos en las carreteras de los profesores contrarios a la reforma educativa. Esta situación de aversión al gobierno hace que se colapse no solamente el sistema educativo, porque los niños son los que se ven afectados ya que no están recibiendo los conocimientos, enseñanzas y clases que tienen que recibir porque ya el año escolar en México arrancó, sino también se denota la situación de que la vida nacional, social, cotidiana en estas localidades de Oaxaca, de Nochixtlán, se afectan porque hay paralizaciones, huelgas que de alguna manera afectan claramente el transcurrir cotidiano de estas sociedades dentro de la nación mexicana. Los maestros disidentes en México condicionan el regreso a clases. La CENTE ha amenazado con no volver a las aulas después de vacaciones si en la próxima reunión con la Secretaría de Gobernación no hay respuesta a sus demandas. Los maestros se radicalizan, siguen en huelga, prometen mantener la paralización de las actividades y no volver a las aulas si no se dan o no se cumplen sus condiciones o no se les otorgan esas concesiones que le exigen al gobierno. Empresarios mexicanos pierden la paciencia con los maestros. Hay patronales que piden al gobierno que detengan los bloqueos en las carreteras de los profesores que se oponen a la reforma educativa. Hay también ha habido disturbios en Chiapas, en el estado de Chiapas, tras el desalojo de un bloqueo de maestros. La CENTE dice que 2 de sus integrantes han sido heridos de bala. México puso fin a un modelo educativo de más de 70 años porque esta reforma incluye la evaluación a los maestros, que es el punto álgido del enfrentamiento entre el gobierno y la CENTE. Esto lo analizaré en unos instantes, porque México aceptó revisar la reforma educativa para reducir la tensión. Peña Nieto dio un golpe sorpresa al pactar con el sindicato mayoritario los cambios en la ley. La radical CENTE rechaza las modificaciones. Los maestros en México, los maestros disidentes entierran el hacha para negociar. Peña Nieto pide privilegiar el diálogo, pero sin derogar la reforma educativa. Entonces,
Peña Nieto acepta de alguna manera un diálogo, pero el diálogo está condicionado. Y la condición que imponen los maestros es que se derogue la reforma educativa. La condición, por lo menos tácita e indirecta, que propone Enrique Peña Nieto, o que trata de imponer, es que no se derogue la reforma educativa. Entonces pareciera que es un juego de ganar o perder. El gobierno pretende que ganará si se mantiene la reforma educativa. Los maestros pretenden que van a perder y que tienen mucho que perder si no se deroga dicha reforma educativa. Entonces alguien tiene que ceder, o el gobierno, o Enrique Peña Nieto, o los maestros tienen que ceder para que se derogue o no se derogue la ley y se active la revisión conjunta para tratar de llegar a una reforma consensuada y el modelo se trate de modernizar, pero no se puede modernizar si se mantienen los vestigios del modelo que ha durado 70 años, que los maestros apoyan y que rechazan la modernización, una modernización que de alguna manera puede ser producente para el gobierno, o según la interpretación del gobierno de Peña Nieto, pero que puede ser contraproducente de acuerdo a la interpretación de los maestros. ¿Por qué? Como lo reseña el diario The New York Times, desde hace algún tiempo el sistema de educación pública de México ha sido uno de los que tiene peores resultados entre las mayores potencias económicas del mundo. Según un informe que presentó en enero de 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, de los 34 estados miembros del grupo, México está en último lugar en cuanto a logros académicos. Las escuelas de México han sido víctimas del malgasto de recursos y de una entorpecida burocracia sobre la cual el poderoso sindicato de maestros ha ejercido gran influencia durante muchos años, e incluso en algunos lugares las controlaba por completo. Con cerca de 1.6 millones de afiliados, es el sindicato más grande en toda América Latina en su tipo. Entonces, la sindicalización claramente politiza la situación, y al politizarla sacan partida y provecho de una situación laboral para politizar el asunto. Por ello, la burocracia que ha ejercido este sindicato ha afectado el sistema educativo porque le han tratado de imponer tantas peticiones y exigencias al gobierno o a los gobiernos mexicanos que han pasado, que de alguna manera ha llegado el punto en el que un mandatario ha tenido que poner mano firme en aprobar una reforma educativa de manera taxativa, tajante y directa, a pesar de lo que imponga o de cuánta protesta trate de llevar a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, de alguna manera a lo que se oponen los maestros es que esta reforma educativa, o antes de ella los egresados de las escuelas magisteriales, las escuelas de maestros, tenían garantizado un trabajo para toda la vida sin importar su desempeño, y las plazas se heredaban o se vendían de forma abierta, es decir que sin importar la calidad del maestro tenían el empleo asegurado y podían destinárselo a un sucesor. Pero después de llegar a la presidencia, uno de los sectores que Peña Nieto identificó como prioritarios fue la educación, cuando llegó a la presidencia de México en 2012, por lo que aprobó muy pronto un paquete de cambios diseñados en parte para acabar con los abusos de ambas alas del sindicato. Los cambios incluyeron evaluaciones a los maestros y un proceso de contratación competitivo. También se reestructuró la burocracia educativa, con lo que el gobierno federal busca recuperar el control sobre ella, y se ha intentado establecer un nuevo sistema para el pago de salarios con el propósito de evitar el malgasto de recursos. Los líderes de la CENTE afirman que su mayor discrepancia es con las evaluaciones a los maestros, pues la reforma establece como requisito que ellos sean a dos frecuencias, pero tienen por de probar examen, con un año de capacitación entre cada una de ellas. Si no la aprueban, en esas 3 oportunidades pierden su trabajo y se les asigna un puesto administrativo. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo? Estos cambios implican claramente una modernización del sistema de acuerdo a la capacidad y a la calidad del maestro, porque si no hay calidad en quien imparte el conocimiento, no puede haber calidad en el conocimiento, y por ende no puede haber calidad en el proceso de aprendizaje de ese joven o niño que está recibiendo dicho conocimiento. Entonces, para evitar que los sindicatos burocraticen tanto el aparato y el sistema hasta el punto de que se afecte la calidad de la educación, Peña Nieto ha decidido aplicar una reforma que busca limitar y restarle poder a los sindicatos, haciendo que el poder del gobierno federal sea mayor, con más control, para evitar que se politice la educación, porque un grupo de trabajadores busca hacer valer sus reivindicaciones
a costa del sistema educativo y de la calidad de la educación que deben recibir los niños y los jóvenes, más que todo los niños. Entonces, por ello se ha decidido aplicar una evaluación para que se determine y se genere una especie de filtro entre quiénes son los buenos maestros de verdadera calidad profesional, ética y vocacional, sobre quienes tienen menos calidad pero aún así tenían el empleo asegurado porque no había una reforma o un sistema educativo realmente eficaz. Y en caso de que no puedan optar para mantener el cargo de maestro, se les otorgaría un puesto administrativo para evitar cualquier tipo de injusticia laboral. Por ello la reforma parece positiva desde este aspecto, pero a su vez resulta ser negativa por el tema del salario, porque los pagos de salarios tienden a ser menos flexibles y tienden a condicionarse de acuerdo a lo que determine la prueba y la evaluación. Por ello es pertinente e imprescindible que el gobierno busque aprobar la reforma, pero sin dejar de lado a los maestros, que haya negociaciones, y las negociaciones se deben pasar porque la reforma se basa en un proyecto de ley que a su vez represente o esté representado por una reforma consensuada entre gobierno y maestros, es decir, que ambos se reúnan, lleguen a un consenso, negocien para que se apruebe un proyecto de ley con una reforma basada en una flexibilización laboral, con pruebas más abiertas y menos estrictas, que haya pruebas, pero no tan estrictas hasta el punto de tratar de depurar por completo el sistema o los lotes de profesores, por así decirlo, de maestros que se gradúan de estas escuelas magisteriales, y que los sueldos sean equilibrados, no tanto por lo que determina la prueba, sino equilibrados en cuanto a la calidad como tal del maestro, más allá de lo que pueda determinar una prueba que no arroja resultados exactos y certeros, y a su vez sueldos equilibrados con subsidios sociales para evitar cualquier tipo de injusticia laboral y cualquier radicalización del sindicato. De esta manera se podría tratar de mejorar el sistema educativo mexicano, que requiere una reforma, por supuesto, pero una reforma en la que se tomen en cuenta los profesores, en la que haya negociaciones y que todos salgan ganando, para que los mayores victoriosos y triunfadores sean los niños que reciben la educación, pero que sea una educación de calidad, porque más que nunca, hoy por hoy, la sociedad mexicana, más que todo la de las futuras generaciones, necesita una educación de calidad por y para el bien y el futuro de México.